¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos desde Santa Fe Capital, desde el edificio Ética, desde el ITUS, la señal del canal de la Universidad Nacional del Litoral. Y hoy nos convoca el tema tuberculosis. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del desarrollo de un novedoso test de diagnóstico para encontrar la enfermedad, y estamos con invitados justamente que van a hablar del tema y están especializados en este desarrollo. Lo recibimos a Claudio Berli, docente de la facultad, investigador de CONICET y director del INTEC. Claudio, bienvenido. Muchas gracias por estar. También los saludamos a Horacio Rodríguez, investigador de CONICET, director del Laboratorio de Inmunología Ambiental ISAL y docente también de la facultad. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también recibimos a Guillermo García Efron, docente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL y también investigador principal CONICET. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, hay una preocupación particular por la tuberculosis, no solamente aquí en la Argentina, sino es un tema mundial, Claudio, ¿no? Sí, efectivamente, es, podríamos decir hasta paradójico, porque es una enfermedad muy antigua. Y con el correr del tiempo hemos desarrollado tecnologías para afrontar muchas enfermedades. Es claro como la calidad de vida nuestra mejoró desde las primeras vacunas hasta el presente, digamos, también con los métodos de diagnóstico y con los antibióticos. No obstante, la tuberculosis, que es una enfermedad tratable, aunque un poco difícil, pero tratable, persiste de una manera, digamos, llamativa y está muy asociada a los ciclos económicos y a los grupos sociales de menos recursos, y entonces en estos momentos en algunos países como el nuestro tiene un recrudecimiento relevante. Para que la gente entienda de qué estamos hablando, durante 2021 en la Argentina se registraron más de 12.000 casos de tuberculosis, de los cuales hay 734 muertes. Por eso es una enfermedad que está en la Argentina. ¿Qué venía pasando con el test en este caso o de qué forma se detectaba? Bueno, el diagnóstico que se usa actualmente es la microscopía, que es un método antiguo que necesita personal muy especializado para hacerlo, ya que con el tiempo uno va tomando velocidad en el diagnóstico y sobre todo sensibilidad a ver los bacilos que son muy pequeños, hacer cómo hacer la coloración, y cultivos que son el gold estándar, se dice que es como el mejor método, el que es considerado por la OMS el método ideal para diagnosticar, pero que tiene una limitante que es el tiempo. 45 días hay que esperar el cultivo para darlo negativo. O sea, puede dar antes, pero hasta el día 45 no puedes decir que es negativo. Entonces, ante un paciente que llega con síntomas de tuberculosis, hay que esperar unos 45 días para saber si lo tiene realmente, y ese tiempo atrasa el tratamiento, pero lo más grave es que el paciente puede seguir contagiando la enfermedad a su entorno. Claro. Y bueno, y estamos hablando también que hay pacientes que son, por ejemplo, HIV positivos, que son un grupo mayor de riesgo para tener una enfermedad más grave, y ese tiempo de retraso puede significar vida o muerte en muchos casos. Claro. ¿Y por qué no hubo avances en los últimos 125 años respecto a esto? Bueno, hubo un avance hace un tiempo en cuanto al diagnóstico molecular, donde ya la OMS tiene como equivalente al cultivo un diagnóstico molecular que bueno, es comercial y sale aproximadamente unos $100 la muestra sin contar el equipo, o sea, $100 de determinación. Y bueno, es rápido, tiene todas las ventajas, la desventaja del costo, pero este retraso también se debe a que, bueno, a mi criterio, que los pacientes más afectados son los que tienen menos poder económico, y la tuberculosis es quizá una de las enfermedades que se dicen olvidadas, porque las empresas que producen reactivos diagnósticos, medicamentos, etcétera, no les interesa tanto porque no hay quien lo pague. Entonces eso también lleva un retraso en el diagnóstico. Quiero bueno, comentar un poco cómo arranca la situación, cómo se conforma el equipo científico, quién es el principal interesado y cómo los convocan a ustedes también. Bueno,
motivación viene del doctor Juan Carlos Bocio, que es el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Coni, que funciona aquí en nuestra ciudad, y es una delegación del ANLIS Malbrán. Entonces, el doctor Bocio se acerca al CONICET Santa Fe viendo personas que se dedicaran a, digamos, equipo de investigación para hacer dispositivos diagnósticos. Y como eso es un poco mi área de trabajo, microfluídica y pequeños dispositivos, entonces empezamos a conversar. A eso hay que agregarle, para hacer un dispositivo diagnóstico, el mecanismo de sensado, que básicamente son reacciones bioquímicas específicas para integrar al dispositivo. Cada vez que uno va a determinar algo, básicamente necesita reconocer una molécula. Entonces, el reconocimiento de esa molécula es un par de reacciones bioquímicas, digamos, moleculares, como decía Guillermo, y después uno necesita detectar una señal emitida por esa reacción. Entonces uno dice, bueno, funcionó, no funcionó, vale decir, tiene un positivo o un negativo. Entonces, eso no lo hace una sola persona, un solo equipo, entonces ahí nos reunimos porque ellos son los expertos en la parte de biología molecular y empezamos a trabajar en hacer las reacciones de determinación, ¿no? Para, en un futuro mediano o más largo plazo, terminar haciendo un dispositivo idealmente portable, como el que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que mencionaban recién. Ese dispositivo portable, en el ideal, o lo que funciona, digamos, en el primer mundo, donde hay recursos, es un sistema tipo el de las cafeteras automáticas, donde hay una cápsula de café. En esa cápsula están los reactivos integrados, uno en un puerto de entrada pone la muestra del paciente, lo pone en la máquina y al cabo de 50 minutos tiene el resultado. Digamos, ¿cuál es la parte negativa de esa belleza? Si se me permite decir, es que cuesta $100 la determinación. Claro. Entonces, las obras sociales no pagan eso, los privados no pagan eso, es una enfermedad, como decían, digamos ellos, postergada. Entonces, la propuesta del doctor Beso fue, ¿podemos hacer algo de esto a nivel local, pero que no sea tan caro? Claro, ¿no? en Argentina se venían utilizando nuevos métodos, ¿no? Pero Sí. no... Pero en el país hay 4 o 5 equipos de eso, y la importación de los kits, de los equipos, digamos, de las individuales, era intermitente por problemas de pago, por problemas, bueno, lo que sabemos todo, no había dólares o si hay dólares. Entonces no se podía hacer un diagnóstico regular por todos esos problemas. Entonces por eso también surgió la idea de Juan Carlos Bocio para ver si se podría hacer algo al respecto. De los problemas que se agrega a lo que menciona Guillermo, al haber pocos de estos dispositivos comerciales y siendo Argentina un país tan grande, aunque el equipo puede resolver en poco tiempo el diagnóstico, está el problema de la logística del transporte de muestras. Y muchas veces se demoran en llegar las muestras a esos lugares, entonces, si bien el equipo lo procesa rápidamente, la demora está en la llegada de la muestra a cada lugar y termina demorándose en exceso y otra vez complicando el diagnóstico del paciente. Claro, o sea que es vital también el tema de tener centros especializados justamente en todos los lugares del país, o al menos en muchos lugares. Es vital la accesibilidad, que creo que es lo que remarcaba Claudio. Yo mencioné al pasar una palabra clave, que es que el dispositivo sea portable. Porque lo que se trata es de buscar no traer las muestras de los pacientes a los centros, a un único a los centro, lugares centralizados, sino llevar el diagnóstico más cerca del paciente. Y la digamos, capacitación, ¿no? También es relativamente fácil, ¿no? Bueno, el kit es mucho más fácil de utilizar, o sea, no necesita tanta formación como, por ejemplo, el microscopista ultra especializado, o utilizar los medios de cultivo que son muy específicos, hay que saber hacerlos, ver un cultivo cuando es positivo, etcétera. Y hay que tener, por ejemplo, para los cultivos muy peligroso trabajar con eso porque hay riesgo biológico. Entonces, el poder diagnosticarlo por biología molecular, con métodos moleculares o por biomarcadores, reduce el riesgo biológico también. Entonces, bueno, es otro problema que es lo que decía Claudia, mejor que la muestra ande dando vueltas también por todo el país en un transporte, tenés riesgo biológico y los tiempos que, por ejemplo, hay que asegurar que la muestra esté conservada correctamente, desde, por ejemplo, Salta a Córdoba, donde hay un equipo.
Entonces imagínate el tiempo que puede tardar en el transporte y todo, también retrasa el diagnóstico, y nos contaban ejemplos que a veces que tardaba más que el cultivo en llegar la muestra. Claro, terrible. Sí. ¿Cómo fue esa primera etapa, Claudio? La primera etapa que ya está concluida. Sí, muy bien, porque digamos, arrancamos haciendo lo primero que necesitábamos, que era hacer las reacciones de reconocimiento, y entonces uno puede pensar que es el kit de reactivos, que es una palabra que se puso casi en boca de todos o de moda en la época del COVID, digamos, ¿no? De pandemia. Entonces, lo que actualmente tenemos es un kit de reactivos que en un laboratorio con infraestructura mínima se puede hacer la determinación. Y eso es muy importante porque en vez de traer la muestra, insisto, a lugares centralizados, uno puede llevar estos kits a centros de muy baja complejidad. ¿Cuál sería la etapa posterior? Es ese kit de reactivos, encapsularlo en la capsulita análoga a la del café, en un dispositivo que pueda llevarse a cualquier lado y prescindir de problemas de contaminación y demás. Ahora, el problema que tiene Argentina hoy día con el diagnóstico de tuberculosis, consideramos que no es necesario llegar a esa etapa, que uno se puede ayudar mucho, favorecer mucho el diagnóstico utilizando actualmente el kit en el estado en el que está. Ahora, ¿dónde estamos parados? Fue testeado con muestras reales de dos nosocomios diferentes. Esas muestras fueron testeadas igualmente por los profesionales que se encargan del diagnóstico en las técnicas clásicas. Los resultados fueron muy buenos. Lo que sigue es ahora hacer una prueba donde el que use el kit no seamos nosotros, sino que sean agentes externos, digamos, laboratoristas de otros centros, ¿no? Y una vez superada esa etapa, tenemos que, digamos, de algún modo conseguir una empresa, alguien a quien transferir la tecnología, porque después viene la producción, la validación por ANMAT y la producción. Esa es la línea de tiempo de estos desarrollos. Claro. Entonces hablamos de que a nivel global el resultado es positivo, sensibilidad, mucha mayor sensibilidad y tiempos más cortos, ¿no? Sí, y tiempo más corto, y también se puede trabajar con muchas muestras a la vez, es decir, con 45 minutos nosotros hemos probado de hacer hasta 25 muestras en una hora, por ejemplo. Entonces, además, es fácil de manejar grandes volúmenes de muestra, además de la velocidad individual. O sea, permite la flexibilidad de trabajar con una muestra por vez o hasta muchas juntas. Que eso también es una limitante del equipo comercial, que tarda, por ejemplo, 45 minutos, pero viene en equipo de una muestra, de 4 y de 8. Entonces, sí, tarda 45 minutos, pero si tenés el equipo de 1 y tenés 10 pacientes, estás todo el día haciéndolo. Claro. Quiero que hablen los tres de la experiencia de las muestras reales que llegan justamente para ser estudiadas, ¿no? Sí, eso fue gracias a que hubo una muy buena apertura de parte de estos dos nosocomios para... Cuando le planteamos lo que estábamos desarrollando, se mostraron muy interesados porque justamente trata de resolver un problema con el que ellos conviven a diario, que es la demora en el diagnóstico, lo que mencionaba Claudio, Guillermo, que los pacientes por ahí, al ser tan largos los plazos, se alejan del tratamiento o no esperan al diagnóstico. Entonces, tratar de desarrollar algo que acorte todos esos plazos es un beneficio para el día a día de las personas que están en el frente de batalla, digamos, en la parte asistencial clínica. Hay una posibilidad de que esto se traslade también a la telefonía celular. ¿Cómo es el tema? Es más que una posibilidad, es parte del objetivo. Digamos, hoy día todos los diagnósticos los mecanismos de censado para medio ambiente, para salud o para, digamos, para el agro, están integrados digamos, están conectados de algún modo, ¿no? Entonces, el teléfono es una herramienta que ya no es una rareza, que tenemos todo en el bolsillo, entonces es como, digamos, la herramienta obligatoria para usar en esto. Tiene una doble funcionalidad, la telefonía acá. Una es para capturar la imagen y hacer lo que a ojo desnudo puede tener alguna, digamos, falta de sensibilidad. Digamos, capturando la imagen uno tiene un análisis de imagen y de datos muy preciso. Y lo otro es la gestión de datos y la transferencia hacia las bases de datos epidemiológicas y demás.
de modo que el kit funciona del siguiente modo. Uno hace el ensayo, una vez que está el resultado, que es una reacción de color, el resultado es una diferenciación de color, que es algo visible, repito, a ojo desnudo, pero uno toma con la cámara del teléfono la imagen, se procesa la imagen y ese dato ya uno no necesita anotarlo en un cuaderno como eran los laboratorios de la vieja usanza, sino que pasa al circuito de gestión de datos y de epidemiología y control del paciente, seguimiento y demás. Porque hoy en día, por ejemplo, cuando hay un resultado positivo hay que informar, es obligación informar ese resultado. Entonces también así evitaríamos el escape que se dice de pacientes positivos y llevar una estadística correcta, perfecta, porque no se escaparía nadie, nadie se olvidaría de pasar un resultado positivo a la base de datos y ese número de 12.000 que dijiste paciente quizás es mayor y es que alguno se olvidó. Claro. ¿Qué es lo que pasaba con aquellos que se detectaban positivos de tuberculosis y después tenían que continuar el tratamiento o en todo caso la consulta médica? ¿Quedaban en el camino, muchos no lo concretaban o no lo completaban? ¿Cómo es el caso? Sí, o sea, lo que se busca en este tipo de infecciones es que el paciente, lo ideal sería que no salga del hospital sin el tratamiento, o sea, cuando vaya a consultar, espera el resultado y tenga el tratamiento. Eso se cumple muy bien acá en el país, por ejemplo, en sífilis. El paciente llega con la lesión, se hace el diagnóstico y no sale del hospital sin su penicilina inyectada. Claro. Entonces ya no puede, o sea, la chance de un contagio se reduce muchísimo y así se achica la posibilidad de que se expanda una infección. Entonces, en este caso, el problema es que como tarda 45 días el diagnóstico, el paciente sale sin tratamiento, tampoco se puede dar un tratamiento por las dudas, porque genera resistencia. Claro. Entonces, bueno, lo que se busca con esto es que llegue el paciente con síntomas, se haga el test in situ y no salga sin el tratamiento. Entonces, cerrar el círculo y reducir la chance de que ese paciente pueda ir, digamos, infectando a que se vaya a su casa con una posibilidad de positivo. Claro. ¿Qué sucedería en una tercera etapa de este proyecto? Llega toda la parte, imagino, más larga, administrativa y de gestión, ¿no? Sí, hay una etapa que un poco mencionaron, que es tratar de que esta misma técnica se instale en entornos clínicos o en laboratorios de mediana complejidad. Eso implica darle el kit que ya está funcionando y un equipamiento muy básico para que ellos que no pertenecen a un laboratorio especializado como el de Guillermo hagan la técnica y tengan resultados similares a los que se obtuvieron en un laboratorio que viene entrenado y especializado en eso. Esa etapa es muy importante porque va a permitir validar que la metodología básicamente es factible de transferir a laboratorios de baja complejidad. Y eso apunta a que, lo que decía Claudia al principio, de que la técnica se puede instalar geográficamente en muchos lugares, muy cercano a los lugares donde los pacientes los necesitan. Todo eso requiere fondos y si hablamos de financiamiento, estamos en un país que en estos momentos no está de la mejor forma y con una enfermedad de la que muchos, como decía recién Guillermo, no hablan, o al menos no les interesa tanto. ¿Qué hacemos con el financiamiento? ¿Cómo se puede conseguir? ¿Se puede lograr? A ver, las primeras etapas de esto fueron financiadas por el ANLIS. Era la motivación de ellos, fue su demanda, nosotros ofrecimos una hipótesis de respuesta, hicimos 2 tandas de financiamiento y funcionó todo muy bien hasta ahora. Estamos en el momento de la tercera etapa donde probablemente si no hubiera habido un cambio como el que estamos teniendo en la gestión a nivel nacional y de los organismos, probablemente hubiéramos continuado en la misma tónica, probablemente, o al menos esa era la idea, digamos que el ANLIS podría haber seguido financiando esto. Ahora estamos con presupuestos muy interrumpidos en todos los organismos y entonces estamos buscando aún así la forma de continuar esto. Digamos, estamos convencidos que es muy útil y que tiene que llegar a utilizarse, así que estamos buscando todas las formas posibles de continuar. Herramientas de financiamiento que nos pasa cerca la estamos mirando, así que le vamos a dar continuidad. De hecho, cuando nació el proyecto se presentó un proyecto
mayor, macro, a Bocio, el director del INER acá en Santa Fe. Se puede incluso ampliar a detectar la resistencia a ciertos antibióticos. Se puede plantear también hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades que tienen una sintomatología y una radiología similar, pero bueno, dependerá de que si podemos acceder al financiamiento, que no es tan grande, pero digamos sí es necesario, porque muchas de las cosas son importadas y caen dentro de la problemática que estamos actualmente inmersos. Claro, y esto, o sea, se abre el abanico de poder avanzar en la detección de otras enfermedades también, digamos, avanzando en esto, ¿no? Asociadas a tuberculosis, que es necesario diferenciarlas. A veces hay pacientes que se los ha diagnosticado con tuberculosis y en realidad tenían otra enfermedad, una micosis, por ejemplo. Claro. Y para eso también esa otra enfermedad tiene el mismo problema, de un diagnóstico muy lento. Otro aspecto que también sería muy importante desarrollar y ojalá se pueda hacer es el que mencionaba Claudio, de la portabilidad, de hacerlo lo más miniaturizado posible y lo más rápido. Eso incrementa la accesibilidad al diagnóstico. Pero bueno, estamos acostumbrados a estar a veces en un contexto donde las cosas no fluyen, sino que se detienen, pero bueno, lo ideal es que podamos darle una cierta continuidad y estas otras cosas que están comenzadas las podamos también llevar a buen término, como lo del diagnóstico de tuberculosis. Muy bien. No sé si les ha quedado algo en el tintero o en todo caso si quieren agradecer a alguien en particular o miembros del equipo que los acompañan, docentes, investigadores, científicos, como para, digamos, cerrar el tema. Bueno, ya lo nombró varias veces Juan Carlos Bocio por el apoyo, siempre él estuvo presente intentando conseguir desde el dinero hasta las muestras. Después, bueno, en mi laboratorio somos unos 7 u 8 investigadores que estamos trabajando en distintos aspectos. Participó mucho Dayana Macedo en este proyecto particular. Y bueno, eso es lo que... No sé, Sí, mismo por nuestra parte, en el caso de INTEC, digamos, debería mencionar a Federico Schambur, con quien trabajamos juntos en esto de generar aplicaciones móviles para, digamos, acoplar a los dispositivos de diagnóstico. Eso es la etapa que viene, pero ya está semi preparada, digamos. Y a todo el entorno que nos ayuda a tratar de hacer ciencia en momentos duros, digamos. Es verdad, me quedo con esa frase, ciencia en momentos duros. Les agradecemos el hecho de pasar por aquí por Paraninfo, de informarnos, de visibilizar esta problemática, de hablar de tuberculosis. Está muy bueno. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias por la invitación. De esto se ocupan los científicos, divulgadores, docentes, investigadores. En esto se ocupa hoy la ciencia, no solamente en la Argentina, sino también en el sitio, aquí en Santa Fe. Nosotros volvemos con el Paraninfo próximo martes aquí en la pantalla de Litus. Gracias.